Desde que el manga precuela, Saint Seiya Origin saliera a la luz a finales del año pasado, no pararon de llover opiniones negativas desde cierto sector del fandom. El problema con estas opiniones es que, en su mayor parte, están basadas en malas interpretaciones de lo allí mostrado, y en un claro desconocimiento del manga original, donde se presentan datos que se complementan con este nuevo manga, dándole mayor sentido a los nuevos conceptos revelados. Por esta razón, hoy nos encargaremos de desmitificar dichas críticas, intentando explicar detalladamente las escenas plasmadas en esta nueva historia y complementándolas con datos extraídos de la obra original. Sin más dilación, comencemos. El primer reproche al autor original que podemos citar, surge del hecho de que el santuario, justo antes de que Saga y Kanon nacieran, a simple vista parecía estar completamente desprovisto de santos que lo protegieran, cosa que probaría que entre la Guerra Santa del siglo XVIII y la actual no existió una generación intermedia que se encargara de transmitir sus técnicas, experiencias y conocimientos a la generación actual. Según estos críticos, la idea de santos que funcionen como puente entre una generación y otra, es mucho más poderosa a la de simplemente reactivar la búsqueda de guerreros cada 2 siglos y medio, justo antes de que una nueva guerra santa dé comienzo. Esta crítica se desmonta fácilmente si tenemos en cuenta algunos detalles que seguramente pasaron desapercibidos para muchos. Primero, más allá de que en Origin no se mostraran viejos santos acompañando al pontífice antes de la llegada de los gemelos, eso no significa que no existieran. Estos podrían habitar tranquilamente en distintas locaciones a lo largo y ancho del mundo. Segundo, el hecho de que Sion mencionara que pronto la próxima generación de santos aparecería, no descarta en lo más mínimo la existencia de una generación intermedia, ya que este en ningún momento se refiere a la misma como una generación inmediatamente siguiente a la suya. Y tercero, y más importante, en el volumen 1 del manga original, Tatsumi explica claramente que los santos han intervenido desde las sombras en hechos históricos importantes, entre los cuales se destaca la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815, cosa que demuestra claramente que entre 1747, año en que transcurrió la Guerra Santa anterior, y la época actual, vivió un grupo de santos que efectivamente funcionaron como puente entre ambas generaciones. Ahora, ustedes seguramente se estarán preguntando, si existía otra generación anterior a la actual, ¿por qué Kurumada nunca la mostró? Es bien sabido que el autor original no les dedica muchas viñetas a personajes secundarios, y menos aún a los que no tienen una injerencia directa en la trama. No obstante, este ha dejado explícita la existencia de santos desconocidos mediante los diálogos de los personajes en más de una oportunidad. Por ejemplo, en el volumen 13, mediante un flashback, cuando Sion les dice a Iolos y a Saga que existen santos de bronce y plata, pero que todavía eran muy jóvenes para sucederlo. O en el mismo volumen cuando los santos de bronce secundarios y los de oro sobrevivientes le juran lealtad a Saori, allí se menciona que los santos allí ausentes también lo harán. Es decir, no solo lo presentado en Origin no desecha en lo más mínimo la posibilidad de una generación de santos intermedia, sino que en el mismo manga original su existencia está claramente confirmada con las palabras de Tatsumi. Y si bien es cierto que nunca se aclara que entre estos existiesen también santos de oro, tampoco se lo descarta. De hecho, el mismo Masami Kurumada ha dado pistas de su existencia en una entrevista realizada a finales de 2002 en la revista Champion Red, cuando planteó la posibilidad de que los actuales santos de oro tuvieran maestros, más allá de Sion y Doko. Por lo tanto, si Sion fue el maestro de Mu, eso significa que los otros santos de oro debieron tener maestros también, ¿no es así? Los maestros de los santos de oro. ¿Qué clase de personas eran ellos? Pienso que sin dudas, eran tipos grandiosos. Otro de los puntos flojos de esta nueva obra, según esta gente, sería el hecho de que Saga y Kanon sean transportados instantáneamente al interior de los 12 templos al poco tiempo de haber nacido, ya que esto probaría que todos los santos de oro llegan allí de la misma forma y como consecuencia, estos se verían despojados de un pasado trágico que marcara y moldeara sus personalidades tan características. Por un lado, hay que dejar bien en claro que las palabras que menciona el pontífice Sion en este nuevo manga, en ningún momento implican que todos los santos de oro lleguen al santuario por ese medio. Y por el otro, cabe preguntarnos, si Aiolos y Ayoria llegaron de esa manera siendo bebés, ¿cómo sabían que eran hermanos?
Si el primero era 7 años mayor que el segundo y ambos llegaron como recién nacidos, eso significaría que Aiolos llegó varios años antes que Aiolia, por lo que le sería imposible saber que estaban unidos por un lazo de sangre. Por lo tanto, cualquier opinión negativa que tome como base el hecho de que todos los guerreros de la Orden Dorada llegaron así al recinto de Atena, queda totalmente desmontada. Hasta donde sabemos, personajes como Desmask, Sura o Camus pudieron haber vivido sus infancias en sus respectivos países de orígenes, los cuales están listados en las fichas de datos al final del volumen 13 del manga original, y haber sufrido vicisitudes que marcaron sus caracteres, convirtiéndolos en lo que hoy día son. Otra de las críticas, y quizás una de las más ridículas, es la que apunta a la forma en que Atena llega al santuario. Y es que, según ellos, el hecho de que la diosa llegue en forma de bebé y como una estrella fugaz a la cima de los 12 templos, es algo que Masami Kurumada se sacó de la manga en Episode Zero y en Origin, y que antes de eso, la norma era que ésta naciera y se criara en alguna parte del mundo, cosa que le permitía al personaje conocer a la humanidad que buscaba proteger, tal como se mostró en The Lost Canvas. Para los que han leído el manga original, no hace falta aclarar lo errado de dicha interpretación. Pero, para aquellos que no están tan al tanto de lo allí mostrado, permítanos explicarlo. En primera instancia, en el volumen 13, durante el flashback en el que se muestra al pontífice Shion hablando con Saga y Aiolos, el primero les dice que Atena acababa de descender nuevamente a los pies de la estatua, luego de más de 200 años. Es decir, ella siempre llega descendiendo a dicho sitio. Lugar que por cierto, es el mejor custodiado de la tierra, ya que para llegar allí los enemigos tendrían que atravesar no solo las guardias de los santos de bronce y plata, sino también los templos custodiados por los santos de oro. Sabiendo esto, es bastante tonto plantear que este personaje debería nacer en algún otro lugar de la tierra, donde claramente podría ser descubierta por algún ejército enemigo antes de que lo hiciera el pontífice o los santos de oro, corriendo claramente peligro su vida. Y sí, es cierto que algo parecido a esto ya ocurrió con Saori, y ella no fue encontrada por ningún ejército enemigo cuando era niña. Pero que no sucediese una vez, no significa que no sea un peligro latente para su vida. Además de, como ya sabemos, el caso de ella fue una excepción, debido a lo sucedido 13 años atrás. Además, ¿cuál sería la razón que tendría esta diosa para descender entre personas comunes y corrientes en el mundo cotidiano? ¿Entablar una relación con ellos y así comprender mejor el mundo que quiere proteger? Esto no es para nada necesario. Por lo visto en la obra original, Atena a medida que va creciendo, va despertando sus poderes y recuerdos poco a poco. Por lo tanto, sus motivaciones y el amor que siente por la humanidad siempre estuvieron guardados en su mente desde la era mitológica. Puede que a alguno de estos críticos les guste más la idea de una diosa criándose en el mundo ordinario, pero de ahí a afirmar que el autor original introdujo recién ahora el concepto de ella siendo criada en el santuario en este nuevo manga, es totalmente erróneo. Además de, como ya mencionamos, lo irracional que sería si fuese como ellos plantean. Otra de las opiniones negativas que ha recibido esta nueva historia, es la que se enfoca en el plan elucubrado por Kerr. El primer argumento que esta gente esgrime es el que dice que, si esta diosa tenía la capacidad de infiltrarse en el santuario a diestra y siniestra, tal como sucedió en la escena en que impide que Saga se suicide, ¿por qué no lo hizo desde un principio para asesinar a la bebé Atena allí directamente, en vez de tomarse la molestia de introducir a un espíritu maligno en el santo de Géminis para que éste lo hiciera? Esta crítica parte de una premisa errada. Y es que, esta diosa no podía saltearse los 12 templos como y cuando quisiera. La barrera de Atena, la cual se encontraba activa debido a la presencia de esta en el santuario, impedía que esto sucediese. La única manera que Kerr tenía para llegar hasta donde se encontraba la diosa bebé, era atravesando a pie los 12 templos. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Quizás por la misma razón que ni Poseidón, ni Hades, ni Hipnos, ni Thanatos lo hicieron en el manga clásico. Y es que, en la obra original, cada dios siempre se ha caracterizado por elaborar planes de ataque poco convencionales, basados principalmente en lo que representaban en la era del mito. Por ejemplo, Atena es la diosa de la guerra estratégica y se dejó secuestrar por Hipnos para llegar hasta los campos elíseos y así enfrentar al verdadero cuerpo de Hades. Poseidón es el emperador de los mares y lanzó lluvias torrenciales alrededor del mundo para purificar a la humanidad con inundaciones.
Hades es el dios del inframundo y revivió a los santos fallecidos para fortalecer el ataque al santuario y crear un caos en su interior. Todos ellos prefirieron eso a lanzarse directamente de cabeza al campo de batalla. Al fin y al cabo, esas maneras diferentes de actuar forman parte de las características que destaca a cada uno de ellos. En el caso de Ker, ella es la diosa que controla el destino, por lo que su función es la de cometer pequeños actos que tienen efectos directos o indirectos en la vida de las personas, causando tragedias en sus porvenires. Esta evidentemente no es una diosa que se caracterice por ir al campo de batalla a machacar cabezas. Por algo Kurmada la creó con el carácter de una niña. De hecho, ella describe a sus hermanos el envío del Lemur como una travesura. Y es precisamente por lo recién mencionado que esta diosa maligna también logra llegar posteriormente hasta los pies de la gran estatua para impedir que Saga se quitara la vida, ya que cuando esto sucede, Aiolos y Athena ya habían abandonado el santuario, quedando la barrera de esta última totalmente inactiva. Esto puede comprobarse fácilmente al comparar esta escena con la última viñeta donde aparece Saga frente a la estatua de Athena en el tercer capítulo de Episode 0, ya que como vemos, ambas son idénticas, cosa que demuestra que su intento de suicidio acontece después de que Aiolos abandonara el templo de Géminis. Entonces, ¿quién impidió que Saga se suicidara durante estos 13 años? La respuesta es muy simple. Su parte malvada. Y esto no es algo que nos estemos inventando nosotros, sino que el mismo santo de Géminis nos lo deja implícito. Ya que, justo antes de atravesarse la garganta con la daga dorada, este dice que si la situación seguía así, ya no habría vuelta atrás, dando a entender que muy pronto él ya no tendría control sobre sus acciones. Su lado malvado influenciado por el Lemur, claramente se hacía más y más fuerte, por lo que quitarse la vida en aquel momento era la única manera de impedir que aquello llegase a mayores. Esto ayudaría a explicar también por qué el Saga bueno no reveló su secreto durante esos 13 años a los demás. Es decir, su parte malvada constantemente lo coaccionaba para impedir que esto sucediese. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó? Accidente en lancha. Este fue un accidente de pancha. Tengo que irme. Por otro lado, si bien su plan de asesinar a Athena fracasó, lo cierto es que logró diezmar severamente a su ejército, logrando que se perdieran 13 santos de plata y 6 de oro en batallas internas, y sin mover un solo dedo. Por lo que tildar su idea como estúpida o rebuscada, es un terrible. Además, este no solo se limitaba a asesinar a la diosa bebé, sino que también tenía como fin destruir el santuario desde adentro, por lo que la batalla de los 12 templos no ocurrió ni en vano ni por error. Porque seamos honestos, si Saga hubiese logrado asesinar a Athena, las dudas en el santuario hacia este hubieran surgido igual, y varios santos como Mu, Doko y Daedalus hubieran desoído los llamados del santuario, por lo que bajas por una lucha interna seguramente habrían sucedido de igual manera. Por lo tanto, ni las pérdidas en el ejército ateniense fueron producto de la casualidad, ni tampoco el plan de Ker puede tildarse de fracaso. Para finalizar este apartado, creemos que es necesario aclarar que la idea de que un dios estuviera detrás de la rebelión de Saga, no es algo que el creador de Saint Seiya se sacara del sombrero recientemente, sino que la venía madurando desde hace años. En la misma entrevista realizada en la revista Champion Red a finales de 2002 recién citada, este también mencionó lo siguiente. ¿Por qué Saga intentó asesinar a Athena? Quizás había otro dios detrás instigándolo. Pensándolo de esa manera, quizás la Guerra Santa comenzó en ese momento. Otro de los puntos que esta gente encuentra como negativo, es el que involucra el conflicto interno que sufría Saga. Ya que, según ellos, la introducción del espíritu maligno enviado por Ker le quitaría peso y mística al personaje, volviéndolo una simple marioneta de este. Este razonamiento está fundamentado, seguramente de manera intencional, en interpretaciones erróneas de lo mostrado en este nuevo manga. En primer lugar, lo que sucede con el Lemur y el Santo de Géminis no es un caso común y corriente de posesión, sino que más bien, y como explica claramente Doko en una de las viñetas, este ente toma posesión de seres de justicia y se sincroniza con ellos para traer calamidades. Pasándolo en limpio, el alma de Saga y este espíritu maligno se fusionaron, saliendo a la luz en algunas ocasiones la parte malvada de esta, y en otras, la parte buena. Pero, más allá de la cara que dominara, Saga nunca dejó de ser Saga.
Y esto es algo que podemos observar en el manga original en varias oportunidades, en donde su lado malvado se reconocía a sí mismo como Saga, a diferencia de posesiones más clásicas como los casos de Poseidón y Julian solo, y el de Hades y Sun, donde estos al tomar control completo de los cuerpos, se autopercibían como Poseidón y Hades, y no como Julian y Sun. Es decir, la diferencia entre estos y el del Santo de Géminis estaría en que, en el primer caso, los dioses tomaban control de los cuerpos siendo conscientes de ellos mismos, mientras que en el segundo, el Lemur contaminaba el alma de Saga, haciendo que su lado malvado se incrementara notablemente, tanto que para su conciencia era imposible reprimirla. Para esto, Kurumada parece haberse basado en la antigua creencia de que las enfermedades mentales, tales como los desórdenes de personalidad, eran causados por espíritus malignos. Teniendo en cuenta esto, la maravillosa redención de Saga frente a Athena y todo lo que sucedió después, no pierde peso ni brillantez en lo más mínimo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que éste nunca fue consciente de cuál era el origen de su lado malvado. Para él, todos los pecados que había cometido, siempre fueron su culpa. Por último, y con respecto a este punto, otra de las interpretaciones erróneas que estos críticos quieren presentar como una verdad absoluta, es la que se centra en la manera en que se relacionaban la parte buena y la parte malvada del Santo de Géminis. Según lo que plantea esta gente, las dos personalidades no interactuaban en un contraste de luz y oscuridad, sino que ambas estaban dispuestas a hacer lo necesario para satisfacer los deseos de la otra. Es decir, que la parte buena no era totalmente buena, y que la parte malvada, no era totalmente malvada. No hace falta aclarar que nada de esto es cierto. En el manga clásico existen sobradas pruebas de que efectivamente las dos caras de Saga interactuaban, exteriorizando en más de una oportunidad la lucha interna que éste estaba teniendo. En el papel, la idea con este personaje estaba muy clara. Una parte malvada y una parte benevolente que luchan por el control de un mismo cuerpo. Blanco y negro, luz y oscuridad, maldad y bondad. Cuando el lado bueno dominaba, Saga realizaba obras de bien tales como ayudar a un anciano en su lecho de muerte para que fallezca en paz o la entrega de clots a los santos, pero cuando su parte malvada florecía, este era capaz de eliminar a quien se entrometiera en sus planes de dominación mundial. Por lo tanto, plantear que la doble cara de este personaje no se movía entre dos extremos diametralmente opuestos, es totalmente falso. Es más, el mismo autor reconoció en una entrevista realizada en 1987 por la revista Yune, que dicho personaje era igual a lo mostrado en la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, así como también en la famosa película Psicosis, donde el protagonista asesina a su madre y absorbe la personalidad de esta como una segunda personalidad malvada. Otra de las críticas que se han oído en relación a este manga, es la que apunta a la manera de actuar del pontífice Shion en la escena en la que encuentra a Lemur. Y es que, según esta gente, las dudas de este personaje a la hora de asesinarlo, debe tildarse como estúpida, ya que por su culpa, el ejército de Athena terminaría diezmado años después por el accionar de este ente con Saga. La verdad, nada más lejos de la realidad. Para interpretar correctamente esta escena tan polémica, es necesario realizarnos una simple pregunta. En el caso de que Shion hubiese decidido desde el comienzo asesinarlo, ¿acaso el Lemur no hubiera notado sus intenciones y lo habría noqueado de igual manera? El tiempo en que el viejo pontífice hubiera tardado en dejar a uno de los bebés en el suelo para realizar su cometido, habría bastado para que el ente maligno se diera cuenta de sus intenciones y se defendiera dejándolo fuera de combate. Es bastante fácil concluir entonces, que más allá de lo que el líder de los santos hubiera decidido, el desenlace de esa escena habría sido el mismo. No había forma de que eso no sucediese. Y es que, aquí no estamos hablando de un dios durmiendo en el interior del cuerpo de un menor, el cual seguramente no tendría nada que hacer ante un ataque, sino de un ser totalmente consciente, capaz de defenderse de manera eficaz, incluso contra alguien tan poderoso como Shion. Sabido esto, que este último dudara en quitarle la vida o no, pasa a ser un detalle sin importancia, que no afecta en nada el resultado de la escena y lo que sucedería posteriormente con Saga. Por lo que, eso de tildar a este como un personaje lento y hacerlo responsable de lo sucedido, es una total tontería y denota una falta de capacidad de análisis tremenda.
El último punto a citar en esta lista de opiniones negativas, es el que se refiere a la canonicidad de los spin-offs de la franquicia. Y es que, según ellos, Escuchen esto. con lo mostrado en Saint Seiya Origin, Masami Kurumada habría sacado del canon a las obras creadas por otros autores. No hace falta aclarar que ningún spin-off de Saint Seiya tuvo alguna vez el estatus de canónico. Pruebas de esto, hay varias. Por ejemplo, el famoso organigrama presentado en el website oficial, donde vemos en un lado las obras escritas y dibujadas por Kurumada, es decir, las canónicas, y por el otro, las obras de los demás autores. En el mismo website además, podemos comprobar que en la sección personajes, se incluyen solamente los dibujados por el autor original. Aclarado todo esto, cabe preguntarnos, ¿por qué esta gente se toma la molestia de tirarle basura a todo nuevo manga que el autor original saca a la venta? La respuesta, queridos amigos, es muy simple. Toda esta avalancha de críticas proviene de una porción de fanáticos acérrimos de cierto manga spin-off que finalizó hace algunos años, cuyo odio hacia Kurumada se originó principalmente por dos motivos totalmente irracionales. El primero, porque según ellos, la culpa de que dicho manga nunca llegase a adaptar una tercera temporada en anime sería de este, y, el segundo, por lo anteriormente mencionado, es decir, el hecho de que este decidiera presentar nuevos personajes en la Guerra Santa del siglo XVIII, dejando de lado a la historia que ellos tanto idolatran. Cosa curiosa y graciosa esta última, ya que esta misma gente es la que se jacta de disfrutar las historias sin importar si son canónicas o no, pero ahora se ponen a derramar lágrimas porque supuestamente el autor original le acaba de quitar ese estatus. Dale, decidite la concha de tu madre. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es su finalidad? No lo sé, tú dime. Simple. Motivados por el odio, su intención no es nada más ni nada menos que la de generar una matriz de opinión negativa hacia toda nueva obra que el creador de Saint Seiya publique, apuntando principalmente a los fans incautos que no han leído dichos trabajos y que se dejan influenciar fácilmente por las críticas que leen en redes sociales o ven en videos de YouTube. En ese sentido, hay que siempre recordar que, cuando una crítica se hace desde el odio, el juicio y la razón se anulan, y el resultado inevitablemente se alejará de una opinión objetiva y bien fundamentada, como son todas las que hemos citado en este video. Críticas que, por cierto, siempre vienen acompañadas por un adjetivo calificativo despectivo hacia el padre de Saint Seiya, cosa que no hace más que darnos la razón en cuanto a cuál es el combustible que motiva a esta gente. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y darle pulgar arriba. Y por favor, recuerda darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que subimos uno nuevo. Un saludo.